A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. En estas últimas semanas hemos estado hablando sobre una serie de temas económicos del país, como sencillamente el empleo, el desempleo. Hemos estado hablando también del Seguro Social ecuatoriano, que hay que hacer algo para evitar el colapso total, y otros temas más económicos y financieros. Hoy vamos a dedicar un par de comentarios a dos temas grandes. Uno que tiene que ver con la parte internacional, que veo que acciones del gobierno nacional a través del presidente de la República son un acierto importante, no suficiente, pero acierto. Y los otros problemas internos en la economía. Hay varios temas en la primera parte. El primero, el viaje del presidente que hizo recientemente al sur del país con objeto de integrarse a la Alianza del Pacífico. Alianza del Pacífico, que es un grupo de integración compuesto por México, como ustedes saben, con Perú, con Colombia y con Chile. Ese es un acierto del gobierno. Somos miembros todavía no completos, sino que vamos a escuchar, etcétera. Miembros observadores, como le llaman. Pero el presidente ha dicho a los otros miembros y presidentes de que Ecuador quiere ser irremediablemente un socio permanente, ¿sí? Lo que significa tener los beneficios de ese grupo de integración. Sobre este tema, que es importante y creo que es un acierto, hay que estar integrados total y absolutamente a ese grupo de Alianza del Pacífico. Necesitamos, como varias veces en este programa con invitados hemos dicho, exportar más, ganar más mercados, que se nos libere una serie de trabas de importación como impuestos arancelarios que nos cobran cuando exportamos uno u otro producto. Necesitamos eso. Ahora, una serie de respetables gremios de la producción privada, muy respetables, a quien yo conozco por una serie de razones X o Z, le han dicho al gobierno, estamos de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado porque hay sectores sensibles. Y estos son, la industria automotriz, por ejemplo, la pequeña industria, por ejemplo, que son actividades que dan empleo en forma importante al país. Pero ellos, estando de acuerdo, dicen que hay que tener cuidado porque puede haber una serie de complicaciones a esas actividades internas. Y naturalmente todo proceso de integración, llámese tratados de libre comercio, llámese acuerdos comerciales, como se llame, ¿sí? Sencillamente tienen costos y tienen beneficios. Y lo que un gobierno cuando entra a pertenecer a estos grupos de integración tiene que lograr es tener los menores costos posibles y los mayores beneficios totales. Pero esto implica negociación en la mesa y para eso hay que tener buenos negociadores con muy buena experiencia. Y Ecuador sí los tiene. Y para poder proteger, no por toda la vida, sino para proteger a una serie de actividades sensitivas que todavía no tienen o no han desarrollado la eficiencia suficiente para competir con productos importados, sencillamente en esos acuerdos comerciales, y recordemos uno de los últimos, que es el Tratado de Libre Comercio, que ahora tiene un nombre diferente entre México, Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Entonces ahí
hay negociación. Y cuando uno observa, un gobierno observa que hay ciertas empresas o actividades demasiado sensitivas a la competencia extranjera, lo que en la mesa de negociación se debe lograr hacer es sencillamente conseguir que en 5 años, 6 años, 7 años, 4 años no haya liberación de impuestos arancelarios por parte del Ecuador a los efectos de proteger a esa actividad, a esa serie de empresas por cierto tiempo, para que en ese tiempo puedan desarrollar políticas productivas para mejoramiento de la productividad y de la eficiencia. Y el gobierno nacional tiene que hacer todo lo posible para ayudar a esas empresas con financiamiento adecuado de largo plazo y otra serie de temas para que esas empresas o esas actividades, como la industria automotriz o la pequeña industria, por ejemplo, puedan irremediablemente ganar eficiencia. Y de tal manera que cuando llegue el año en que los impuestos arancelarios se eliminan para esa serie de productos que van a competir con productos que produce la pequeña industria nacional, sencillamente estén preparados para decir, abran las fronteras, nosotros somos hoy más eficientes que ayer. Esos son sencillamente parte de una negociación que se hace. Uno no hace una negociación o pertenece a un grupo como Alianza del Pacífico o cualquier otro como Europa, pues sencillamente a lo arbitrario, en forma loca, no, de ninguna manera. Entonces hay que tener expertos en eso. ¿Para qué? Para poder negociar con los 4 países, especialmente con México, que tiene una industria automotriz bien desarrollada, con buena parte o la mayor parte de su producción de automóviles los exporta a los Estados Unidos. Esa es una noticia positiva para el país, lo que ha hecho el señor presidente, y esperemos que en un X tiempo poder pertenecer íntegra totalmente a ese acuerdo del Pacífico y poder sencillamente beneficiarnos ¿de qué? De la ampliación del mercado. Pero aparte de la ampliación del mercado también es atraer inversión extranjera de esos países. Ya algunas empresas mexicanas están acá en una u otra forma en el Ecuador. Pues bien, hay que estimular a empresarios chilenos, por ejemplo, peruanos, colombianos, que vengan al Ecuador. Y el presidente en esas reuniones le ha indicado a los presidentes, a los inversionistas, que Ecuador tiene una política económica diferente en los últimos 10 años. Eso es un acierto. El otro acierto, naturalmente, es el viaje del presidente a Europa a visitar varios países, indicando también que hay un cambio a la política económica, que es bienvenida la inversión extranjera, española, europea en general. Eso también es un viaje positivo. Hoy, la política internacional de los países ya no lo hacen exclusivamente los ministros de Relaciones Exteriores, sino que ya los presidentes no se quedan en su escritorio, en este caso el presidente Moreno en su escritorio en Carondelet, sino que hay que salir también para tener en forma personal contacto y poder enviar un mensaje a esos gobiernos extranjeros como a los inversionistas, a la banca internacional, cómo ha cambiado la política económica y la política pública en general en el país. Naturalmente que ese es, en mi juicio personal, otro acierto del presidente, decirle en Europa a una serie de gobiernos, una serie de bancos de inversión y a los empresarios de esos países, sencillamente, vengan al Ecuador. Se necesita, como varias veces en este programa hemos indicado, inversión extranjera. En dolarización es mucho más vital tener inversión extranjera y hay que facilitar la inversión extranjera en el Ecuador. No para que el inversionista venga a hacer lo que le da la gana, no, sino que hay que atraerla porque es necesario crear más empleo, hacer crecer la economía porque está estancada, que es algo que vamos a comentar en el segundo tramo de este programa. Ese es otro acierto del presidente, pero también ha habido otro acontecimiento, la visita del señor secretario de Estado de los Estados Unidos, Pompeo, que es una de las personas que influye y que tiene la confianza del presidente norteamericano. Y el presidente lo ha recibido en Guayaquil y le ha explicado y le ha hecho una exposición cómo está el Ecuador, pero también le ha pedido en forma concreta varias cosas, en forma específica. Una colaboración contra la lucha contra la corrupción, tema muy importante. Pero una cosa económica es, le ha presentado la idea de que Ecuador quiere negociar un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial o como se quiera llamar, con los Estados Unidos, que es el mercado más importante para el Ecuador en comercio exterior.
A Estados Unidos se exporta, si mal no recuerdo, entre el 20 y 21% de las exportaciones van a ese país. Y el 30% aproximadamente viene de los Estados Unidos. Es el socio más importante en términos económicos y comerciales que tiene el Ecuador. Y es un acierto que el presidente le haya dicho, le planteo esto. Trate de que el gobierno del presidente Trump nos vea con buenos ojos a los efectos de sentarnos para negociar un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial, como lo tiene varios países latinoamericanos. Lo tiene México, lo tiene Colombia, Perú, lo tiene Chile, etc. Y ellos exportan sin impuestos hacia los Estados Unidos. Y Ecuador compite en forma desfavorable porque cuando Ecuador tiene que exportar allá, tiene que pagar una serie de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el presidente, naturalmente, le ha presentado otras ideas al secretario de Estado norteamericano. Muy positivo, en mi juicio, ese encuentro de la autoridad norteamericana con el señor presidente. Acierto los pedidos y la exposición del presidente ecuatoriano. Y también ha habido, hace pocos días, un evento internacional importante en Ecuador concentrado en la ciudad de Guayaquil. La Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahí se han reunido bancos de inversión. No solamente es el Banco Interamericano. El Banco Interamericano es un organismo multilateral de financiamiento, igual que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento, etc., que se crearon para dar financiamiento para una serie de proyectos específicos de inversión y también para, en términos del Fondo Monetario, apoyar la balanza de pagos de un país cuando hay desequilibrios como el desequilibrio que tiene el Ecuador. Eso ha sido una reunión muy importante. Y el gobierno, a través de sus altos funcionarios, ha dado a conocer a los banqueros de inversión que han estado ahí, a los empresarios, no solamente ecuatorianos, sino extranjeros que han acudido en esa asamblea anual, sencillamente cuál es su política económica, independientemente si es gradual o no es gradual. Pero naturalmente que la política pública del gobierno actual sencillamente es diferente a la del gobierno de los 10 años anteriores. Y el presidente ha dicho, y sus ministros han dicho, en esa reunión, igual que en Europa, igual que en América Latina, que hoy sencillamente hay libertad de expresión, hay libertad de opinión, se respeta a la prensa, se respeta a todo el mundo, hay independencia de los poderes, etcétera, 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 que es todo lo contrario de lo que había en esa materia que el gobierno anterior durante 10 años. Eso es positivo, ¿sí? Estos son algunos acontecimientos que ha habido en los últimos tiempos en el Ecuador, que yo personalmente creo que hay que declarar que sí es un acierto. Ahora, hay que ir a lo específico. En el caso de un acuerdo comercial con Estados Unidos, hay que decirle al gobierno americano, bueno, ya, determinamos una fecha sencillamente para sentarnos para conversar ese tratado de libre comercio o ese acuerdo comercial. Han habido y va a haber otras reuniones de un comité de inversiones y comercio de autoridades americanas con autoridades del gobierno ecuatoriano y empresarios ecuatorianos. Eso es importante, pero hay que avanzar hacia un acuerdo con el socio más importante en comercio exterior que tenemos. Pero también hay que abrir y firmar acuerdos comerciales con otros países, porque necesitamos más mercados. Y los mercados necesitan abrirse al Ecuador, pero sin pagar impuestos arancelarios en esos países. Internamente, los empresarios y una serie de actividades que son muy sensibles a la competencia extranjera, hay que preparar en X tiempo para que sean mucho más eficientes y puedan competir sencillamente ¿con quién? Con los productos importados. Señores, esto es positivo, pero hay que ir a lo concreto, Ahora, negociar un acuerdo comercial con Estados Unidos, por ejemplo, y ahí es el ejemplo que ha tenido, por ejemplo, México al negociar unas reformas al Tratado de Libre Comercio que había, o cuando se negoció con Europa un acuerdo comercial. Esto no es fácil, esto también no es cuestión de un día, no es de un mes, son de varios meses de negociaciones intensas, en las que participan naturalmente delegados de los gobiernos correspondientes a conversar y ver más o menos cómo y en qué tiempo van liberando los impuestos de importación a cada uno de los países que entran en ese proceso. Pero no solamente es ese caso de los aranceles, que tiene que ver en un acuerdo de esta naturaleza. Eso tiene que avanzar también a acuerdos de integración financiera. Hay el tema fitosanitario también, hay una serie de temas, pero eso toma tiempo y eso sí, uno tiene que reconocer que toma tiempo las negociaciones. Pero hay que iniciarlo de una forma firme, de una forma sólida. Ya las declaraciones, los pedidos, etcétera,
están bien, pero hay que ir a lo concreto, a lo específico. Y el sector privado lo que espera, especialmente el sector exportador, que lucha por exportar más y lucha porque tiene impuestos que hay que eliminar y tiene una mano de obra cara. Ese sector exportador privado hay que fortalecerlo. Esa es la conclusión que aquí con muchos analistas hemos llegado. Pero esas son las partes internacionales que en estos últimos tiempos ha habido y que son un acierto. Pero hay que ir a lo específico, mis amigos. Hay que ir a lo específico. En la parte interna se ha venido discutiendo en forma intensa, por lo menos dos reformas que se están preparando. La reforma tributaria y la reforma laboral. No se ha estado discutiendo lo que también es necesario, la reforma monetaria. Es necesario reformar el Código Monetario y Financiero por una serie de razones, ¿sí? Pero se ha concentrado el país, se ha concentrado el sector privado y el gobierno también, fundamentalmente el gobierno, en esas dos reformas que dicen que se están preparando los proyectos de ley para presentarlos a la Asamblea Nacional. Y la presentación de esos proyectos se está trazando por una serie de razones. El gobierno anda buscando consensos aquí, consensos allá. Y yo les digo con toda franqueza, tener consensos de todos los grupos sociales en el Ecuador con el gobierno en materia de reforma tributaria es un ejercicio enormemente complejo, que yo me atrevería a decir no se va a hacer posible. Entonces el gobierno tiene que decidir. Para eso existe el gobierno. El gobierno decide y absorbe todos los costos políticos que esa decisión implica si es que la Asamblea le aprueba lo que el gobierno propone. Pero en la reforma tributaria también, permítame decirle, hay una serie de confusiones. Hay unos altos funcionarios del gobierno que dicen, estamos estudiando lo del IVA. Otros dicen, no vamos a aumentar el IVA. Luego hablan de un IVA diferenciado. Y de repente a otros altos funcionarios dicen, no, lo que estamos es tratando de ver si es que desde el punto de vista para evitar, digamos, que las transacciones se hagan en dinero efectivo, tenemos que estimular a la gente para que use transferencias electrónicas, las tarjetas de crédito, por ejemplo, o lo que antes se llamaba el dinero electrónico, que ahora está en manos de la banca privada, etcétera. Entonces se dice, vamos a bajar a los mejores impuestos, el IVA, a todo ese tipo de transacciones para estimular a la gente para que no use efectivo y use otra serie de medios de pago de tipo electrónica, ¿sí? Pero hay una confusión del propio gobierno con tantas declaraciones que no sabe hacia dónde va. Y uno del sector privado está confundido y lo que hay que hacer es esperar el proyecto de ley. También, varios gente del gobierno ha dicho, bueno, estamos estudiando también eliminar en parte o en la totalidad lo que son deducciones, lo que son exoneraciones en materia tributaria. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Vamos a hacer el IVA. El IVA ahí es el 12% y todo lo que es compras de alimentos en estado natural no pagan IVA, por ejemplo. Cuando usted va a comprar medicamentos, penicilina, un antibiótico ABC, cualquiera que este sea, no paga el 12%. ¿Sí? No creo que al gobierno se le pueda ocurrir presentar un proyecto de ley que va a decir, oiga mi amigo, ahora esos productos sí van a pagar el IVA. Ese sería un error grave del gobierno. O que mañana digan, bueno, solamente el 50%, pagarán el 6% y no el 12%. Otro error del gobierno sería. Y asimismo hay otra serie de exoneraciones que se tienen del IVA. Por ejemplo, en materia del impuesto a la renta, ¿qué hay? Hay, por ejemplo, que si usted gana un sueldo o un ingreso total, se me ocurre por decir, de $20,000, $25,000 al año, ¿verdad? De repente usted dice, voy a hacer la declaración. He ganado $25,000 al año, pero busco lo que le llaman la base imponible, o sea, la base para calcular el impuesto a la renta que debo pagar el de años determinados. Y entonces existen que de ese sueldo, de ese ingreso, para fines de impuesto a la renta, deduzco, si mal no recuerdo, gastos en vivienda, en educación y otros elementos más. De ese sueldo, de ese ingreso, 25,000, le deduzco eso, me queda un saldo y ese saldo se convierta en base imponible. ¿Para qué? Para calcular el impuesto a la renta. ¿Están pensando también eliminar todo ese tipo de cosas? Bueno, en eso tienen que tener cuidado. Ya dos grupos y dos partidos políticos muy importantes en el país que tienen una representación a través de sus asambleístas
Y esos asambleístas no son de los partidos, es del pueblo que los eligió. Pero en definitiva son afiliados a esos partidos políticos como Creo, grupo respetable, igual que el Partido Social Cristiano, otro grupo respetable, igual que todos los otros partidos políticos que son respetables. Y otros partidos que están alrededor de ellos han declarado: no vamos a votar ninguna reforma tributaria que signifique aumento de impuestos, no importa si es el IVA o cualquier otro de impuestos, o alguna acción equivalente a aumentar los impuestos, como estos ejemplos que me he permitido indicar. ¿Sí? Eso han dicho: no vamos a votar, punto. Ya está decidido entonces cómo esos grupos de legisladores van a votar con la reforma tributaria. Y el gobierno, frente a esas declaraciones, ha dicho que estoy analizando mejor la reforma y por lo tanto eso lo vamos a presentar no este mes, no el próximo mes, sino después, en octubre, qué sé yo. Indecisión del gobierno. Y eso no es bueno. No es bueno las indecisiones porque crean más incertidumbre en el mundo de los negocios, crean muchas más indecisiones de los empresarios privados. Afectan a las expectativas de inversión. Entonces, los empresarios aquí, dentro del Ecuador y fuera del Ecuador, dicen: no voy a hacer ninguna inversión. Yo espero hasta que vengan las decisiones de la Asamblea Nacional. Pero ya hay un derrotero que no va a haber aumento de impuestos. Yo lamento que esas hayan sido las decisiones de una serie de grupos importantes en el país. En este programa hemos dicho con el Colegio de Economistas de Pichincha que por la crisis fiscal, que es enorme y que todavía alguna gente no logra percibir la intensidad de la crisis fiscal, sencillamente hay que aumentar el IVA. Hay algunas personas economistas que no están de acuerdo con eso, pero lamentablemente hay que hacerlo y el Colegio de Economistas de Pichincha ha sugerido, y yo estoy de acuerdo con ellos, del 12 al 15%. Pero en todo caso, si eso va en el proyecto o otras acciones que significan aumentar impuestos, yo ya veo por las declaraciones de esos partidos políticos que sencillamente habrá un fracaso total y absoluto. Los correístas que están en la Asamblea, el número que sea, votarán en contra también. Y yo estoy seguro que una parte de los asambleístas que dicen que pertenecen al partido del presidente, estoy seguro que tampoco votarán en contra. Entonces, tenemos un interrogante enorme sobre el destino que va a tener la reforma tributaria del Ecuador. Y el gobierno necesita aumentar sus recaudaciones. Aquí yo personalmente en un programa, junto con mis invitados, muchas veces hemos dicho que hay que terminar con los subsidios al combustible. El gobierno tomó una decisión solamente acertada, pero solamente lo que es un combustible, la gasolina super. Un error del gobierno porque el gobierno tiene que entrar a tomar decisiones de los otros precios de los combustibles. Y es un error que el presidente tenga que firmar un decreto para determinar el precio de los combustibles cada cierto tiempo. Eso es materia ¿de quién? Del directorio de Petroecuador, donde está presidido por el ministro correspondiente y forma parte del ministro de Finanzas. No puede involucrarse al presidente de la República con decretos firmando para determinar los precios combustibles. Error, error, error. Pero amigos, eso es lo que está en marcha con respecto a la reforma tributaria. Y gremios empresariales muy importantes en Quito, Guayaquil, y Cuenca y Ambato han dicho también que no consideran apropiado aumentar los impuestos en esa forma. Lo que los empresarios dicen, y yo estoy de acuerdo con ellos también, por las varias razones que hemos indicado, que sencillamente hay que eliminar el impuesto a la vía de divisas. Pero en reforma tributaria también es importante la simplificación. ¿Qué significa simplificar? Hacer que la declaración de impuestos sea lo más sencillo posible. Hoy por hoy es enormemente complejo porque una serie de gente tiene que comenzar a utilizar los servicios de asesores o de contadores gastando una cantidad y los honorarios correspondientes. Entonces, aquí también en esta materia hay que eliminar una serie de impuestos. Y el gobierno al gobierno nacional me refiero, tiene que concentrar sus recaudaciones en pocos impuestos, y eliminar una serie de impuestos que se recaudan muy poco. Y por supuesto, el impuesto de divisas, amigos, hay que eliminarlo. Eso implicaría que el gobierno pierde algo así como de 1.000 a 1.200 millones de dólares. Y por eso es que hay que compensarlo con un aumento del IVA. Pero aparte de eso, si un momento dado dice mucha gente, bueno, avancemos por etapas, etcétera. A mí no me gustan las etapas, a mí no me gusta el gradualismo, le digo con toda franqueza, ¿sí? Pero si hay que llegar a un acuerdo, uno puede decir lo siguiente: bueno, todo lo que son el impuesto a la de divisas que debo pagar para importación y pago de materia prima y bienes de capital, cero. Y los dejo exclusivamente para importación y pago ¿de qué? De bienes de consumo.
El gobierno perderá, pues, no el 100%, no los 1.000 o 1.200 millones. Bueno, y después dejaremos para una segunda etapa. Pero tiene que haber simplificación tributaria, ¿sí? Y hay que reducir el número de impuestos y eliminar algunos. Pero también hay la parte laboral, queridos amigos. Y la parte laboral va avanzando y es necesario, créanme. Los empresarios han tenido algunas ideas, un grupo de economistas también ha dado una serie de ideas, y hay ideas interesantes. Pero el gobierno se está atrasando también. Es necesario crear más empleo, pero para crear más empleo la economía tiene que crecer. Y naturalmente no puede costar la mano de obra tan caro como actualmente hay en el Ecuador. Créanme, yo sé que los trabajadores tienen todos sus derechos, todos los derechos, pero aquí hay que comenzar a apoyar a toda aquella gente que no tiene trabajo y dar fórmulas que permitan dar trabajo a los que están sin empleo o personas que solamente trabajan 10, 20 horas a la semana. Necesitamos crear una situación de empleo de 40 horas a la semana, amigos, trabajando 8 horas diarias o a veces 6, otros días 8, pero lo que le llaman ahora el empleo adecuado. Se necesita eso, pero para eso se necesita movilizar las fuerzas de la economía. ¿Cuáles son esas? Aquí hemos dicho que el gasto público en los 10 años anteriores era el factor de expansión. Eso no da más porque el modelo ya no solamente que se agotó, sino que fue un fracaso total y absoluto. Hoy la inversión privada, nacional e internacional, igual que las exportaciones privadas, son las que tienen que tomar el lugar. Esos son los dos motores para el crecimiento, la expansión y la prosperidad del país al futuro. Pero amigos, los empresarios necesitan sencillamente una serie de cosas. Necesitan seguridad, estabilidad. Y ahí es donde hay dudas y hay incertidumbre. Pero esperemos, amigos, esperemos que el gobierno, después de tanta presión de la opinión pública en materia económica, pueda avanzar y pueda eliminar esta estrategia del pasito a pasito que no conduce realmente a crear las condiciones para el progreso el día de mañana. Gracias, mis amigos. Buenas noches. Volveremos con ustedes la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.